Nació en Creta preso como un reo por culpa de su padre y su deseo de devorarlo sin armar jaleos. Pero antes que se ponga feo arrea, se le ocurrió una genial idea. Llevó a Zeus lejos de su aldea. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre cómo era esto de la cultura física en la antigua Grecia, cómo entrenaban esos atletas, qué comían, qué se preparaban y por qué querían competir en los Juegos Olímpicos y además que cómo era competir en los Juegos Olímpicos, quiénes eran los héroes de la época y si habían trampas, se metían algo para desarrollar masa muscular o hacían trampa o de todo vamos a tratar sobre la cultura física en la antigua Grecia. Bueno, empezamos diciendo que la gimnasia en ese entonces estaba entendida como un conjunto de actividades físicas, no como la gimnasia del surf. Se podía utilizar con tres propósitos en aquel tiempo. Uno de ellos pues era procurar la salud de la población en general. Eh, Otro para completar como parte del entero militar y luego como preparación para atletas de competición. Pero la idea de la cultura física, digamos que no se veía desde dos puntos de vista distintos, el punto de vista ateniense y el punto de vista espartano. En muchas cosas eran parecidos, pero había matices entre ellos. La concepción ateniense era la famosa mente sana en cuerpo sano. En Atenas había un culto a la belleza, a buscar la perfección física, pero belleza física era ligada a salud física y a salud física estaba ligada a salud mental. Y bueno, por lo tanto entendían que el cuerpo era como un templo donde se cultivaba la mente, el alma y que había que mantenerlo limpio, cuidado. Ajá, tenía que tenerlo cuidado y por ejemplo la cultura física para estos ciudadanos atenienses era un deber cívico y la educación física se llevaba a cabo en las palestras para los niños. Aquí es donde ellos recibían su educación formal. Esto era unos centros básicamente con zonas interiores, exteriores y que hacían vida y aprender un poco de todo. Ya cuando eran adultos de 16 o así, pasaban al gimnasio. A partir de los 18 años ya podían recibir también entreno militar. Y por cierto, el gimnasio viene de gimnasios, que significa desnudo, porque la gimnasia se practicaba desnudo. Además, hay que decir que se solía ejercitar con música de fondo. De hecho, en cada gimnasio había un halos que, bueno, era una persona que tocaba música para favorecer el ritmo y la armonía de los movimientos de estos atletas, sobre todo el calentamiento para empezar un poco. En Esparta el culto a la cultura física era aún mayor, pero a ellos no les importaba tanto la belleza estética, sino ni la perfección física. Ellos se entrenaban para ser los mejores guerreros. Por lo tanto, sus niños a partir de los 6 años, digamos, ya recibían su entreno físico. Eran sometidos a rigurosos programas de entreno físico, de caminatas, de cosas, para que cuando fueran ya mayores fueran ya soldados. A partir de los 13 ya eran soldados y las mujeres también tenían que ejercitarse para que pudiesen parir muchos y fuertes niños espartanos. Lo que hoy serían ciencias del deporte tenían el mismo valor que la medicina. Y bueno, de hecho, muchísimos de los textos escritos sobre entreno y sobre alimentación de la época es los escribían médicos. Por ejemplo, tenemos a Galeno e Hipócrates que se pasaban horas y horas observando a los atletas cuando entrenaban para entender cómo funcionaba el cuerpo humano y cómo podían aumentar el rendimiento de estas personas. Y además, practicar ejercicio era súper importante, ya no solo para salud física y mental, sino porque en las instalaciones es donde se hacía vida social.
Ahí los hombres iban y hablaban de arte y literatura, de filosofía y de política. Ahí se gestaban nuevas leyes, nuevas formas de vivir, todo. Ahí se pasaba a Platón, Aristóteles, Sócrates, ahí a los gimnasios y había con la gente de Sopra. Todo era fascinante. De ahí su nombre, Aristóteles, también escribió como un poco de manuales de entreno. Integró en sus obras filosóficas lo mismo que filosofía, que describió cómo se preparaban los primeros atletas olímpicos, que contaba lo siguiente: movían objetos pesados, corrían tras caballos y liebres, doblaban barras de metal, tiraban de carros y arados, levantaban toros, luchaban con leones, nadaban en el mar para ejercitar sus brazos y el cuerpo entero. Su dieta era natural: comían pan de cereales integrales y carne de buey, toro, cabra o ciervo. Dormían sobre cuero y colchones de paja y se bañaban con aceite de oliva. Estaban sanos y no enfermaban con facilidad. Se mantenían vigorosos incluso en la vejez y competían en muchos Juegos Olímpicos, algunos en 8, otros en 9. Y estos griegos eran auténticos cracks de la salud, del rendimiento y de todo. Pero ahora vamos a lo que queremos saber, ¿no? Cómo entrenaban, cómo lo hacían. Y bueno, de entrada, ¿quién se encargaba de entrenarlos? Pues su personal trainer, ¿no? Como el actual, pero en aquel entonces le decían el pivot priva. Este entrenador trabajaba como los de hoy en centros de gimnasio, parecidos a los de hoy, ¿no? Y a estos entrenadores, pues no, se les exigía muchísimo en sus rutinas. Ellos tenían que hacer las rutinas, eh, tenían que tener en cuenta para crear sus rutinas la fisiología del atleta, la biología, elementos de medicina, de antropometría, las condiciones climáticas y un montón de cosas. Lo que sí que no valía es que ya había rivalidad entre entrenadores. Y bueno, sí que había rivalidad entre estos entrenadores porque tenían formas de entrenar. Incluso llegaron a formar distintas escuelas y trataban de competir para ver quién era mejor que el otro. Y bueno, tenían bastantes rencillas entre ellos. Casi igual lo que sucede ahora, ¿no? Pero lo cierto es que entrenar en la antigua Grecia era visto como un placer. Este, su fase de entrenamiento se veía en tres etapas. Tenían el calentamiento, el entreno y el post-entreno. Pero ya veremos cómo era el calentamiento. Bueno, empezaban con un suave masaje, se hacían un poco de movimientos para favorecer la circulación y sacudir todo el cuerpo. Hasta ahí van bien, ¿no? Y luego procedían a aceitarse. De hecho, hay una figura de una estatua que le dicen la ley y el aceite, ¿no? Y bueno, era muy importante que se aceitaran no solo para dar brillo, sino porque ellos pensaban que era para protegerse la piel, ¿no? Lo que es cierto. Y porque estos iban a entrar desnudos en el exterior y tenían que proteger su piel. Ellos decían que endurecerían la piel, también que la nutría, y aparte para la lucha era muy importante, pues porque hacía más difícil agarrar al oponente si estaba todo resbaladizo. Luego del entreno propiamente dicho, había varias formas de entrenar. También se puede entrenar una rutina generalista tipo full body. Se podía también un entreno por zonas del cuerpo o un entreno enfocado a mejorar en una disciplina de competición. Por ejemplo, había entrenos enfocados a mejorar en boxeo, en lucha, en pancracio, en entreno específico que se llamaría hoy. Y bueno, ¿cómo se entrenaba? Pues con lo que tenían en la época, ya que era mucho, golpeaban sacos, hacían saddle box y bueno, ¿qué es esto? Y como hoy también levantaban y lanzaban piedras y troncos, doblaban cosas, escalaban cuerdas, corrían por arena, con o sin carga, saltaban obstáculos también con y sin carga.
También podían lanzar discos y jabalinas y además de estos ejercicios específicos, también realizaban ejercicios que podían llamar funcionales, cosas como cavar, pescar, hacer caminatas, montar a caballo. Y bueno, nuestro gran amigo Galeno decía y defendía que la gente se tenía que ejercitar por salud, ¿no? Pero que los mejores ejercicios eran aquellos que eran funcionales, como acabamos de decir, y sobre todo que ejercitarse todos los músculos a la vez. A él le gustaba mucho la natación, montar a caballo, dar caminatas, cavar, escalar una cuerda, cosas que fueran útiles después en la vida cotidiana. También distinguía entre ejercicios de alta y baja intensidad. De hecho, él fue el pionero del entreno de alta intensidad por intervalos, no por el intervalo de actividad muy intensa seguido por un ratito de descanso. Y así cada vez la duración del entreno dependía de 100% del entrenador, según como él veía al atleta. En ese momento se decía que mientras mantuviera un buen color de cara y los movimientos fueran rítmicos y constantes, se podía seguir entrenando. Si ya este atleta empezaba a perder el buen color de la cara y necesitaba arrodillarse o para tomar aire, pues tenían que parar y además, según como lo veían, de forma de cómo lo hacía, se le enfocaba el entrenamiento de una manera u otra. Y bueno, miremos que estos eran unos auténticos genios. Por ejemplo, correr servía para perder grasa y para inflar los músculos, porque favorecía la circulación sanguínea. La lucha aumentaba la temperatura corporal, así como la densidad y la masa muscular. El pancracio servía para secar los músculos y correr y levantar pesos servían para eliminar toxinas porque hacía sudar mucho y claro, fuera del gimnasio, una de las actividades más destacables, aparte de cazar y pescar, era remar. Remar era algo súper importante porque las fuerzas navales griegas eran de vital importancia en un país lleno de islas. Y bueno, ya para ir cerrando esta primera parte y finalizar el podcast, vamos a hablar sobre un dato interesante y es que lo curioso es que estos griegos ya utilizaban mancuernas. En esos tiempos eran conocidas como alteras, que eran una especie de roca con forma de fogón, poca millonada, pero con forma de un teléfono, como de un teléfono para agarrarla. Y pesaban entre 2 a 9 kilos. Este, estaban hechos en piedra o metal y se empezaron a utilizar en el salto, uno cada mano y también se utilizaban para correr. Imagínate correr con 2 4 5 6 9 kilos en cada mano, era demasiado cansado y bueno, y esto según les servía para darse más impulso que pues yo creo que tiene algo de lógica y bueno, al poco tiempo también se empezaron a utilizar ya como parte de estos ejercicios físicos y bueno, habían tres formas de utilizar y igual uno era el de Kurt y bueno, este trataba de llevar el peso de la cadera al hombro y el segundo uso importante lo usaban para las zancadas, no para hacer pierna y después lo cargaban de un lado o hacia arriba o hacia enfrente para agarrar más fuerza en los brazos. Y bueno, con esto hemos acabado esta primera parte y esperamos escucharnos pronto. Hasta luego y gracias.